que quiero compartir el día de hoy con ustedes. El título que le puse es salvación. Fíjense, qué importante. Qué bueno y qué glorioso es nuestro Señor, que nos ama con todo su corazón. El Señor, diga junto conmigo: el Señor me ama. El Señor me ama. Dígale al que está al lado: el Señor te ama. El Señor te ama. Y no puede haber salvación, y no puede haber amor, y no puede haber las nuevas cualidades del fruto del Espíritu Santo sin el Evangelio que usted y yo somos los responsables de predicar y de esparcir a toda la gente. Olvídese si alguna gente lo quiere o no lo quiere recibir. Usted y yo tenemos nada más una responsabilidad, y la responsabilidad es esparcir la semilla, hablar la palabra, predicar, ¿sí? Ya de lo demás el Señor se encargará, pero usted y yo tenemos esta responsabilidad, porque el Señor lo que ha pensado para todo el mundo, para toda la humanidad, desde el momento de los orígenes, o el libro de Génesis, como lo conocemos en español nosotros, el punto central de Dios eterno siempre ha sido la salvación del ser humano. Amén. Y fíjese que es un tema que últimamente, en estos días, en estos tiempos, ¿verdad?, proféticos, últimos tiempos que está viviendo el mundo y la humanidad, ha cobrado mucho interés. Muchas personas están preocupadas por ese tema de la salvación. Y aún religiosamente, hablando entre denominaciones, entre diferentes religiones, es un tema de debate por dos corrientes teológicas que hay. Que una dice: si tú creíste en Cristo Jesús, ¿verdad? Efesios capítulo 1, tú eres sellado, bautizado con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, y ya tienes la salvación y nadie te la puede robar. Pero luego hay otra corriente que dice: a ver, espérame tantito, si tú vienes, sí, es verdad, viene el Espíritu de Dios y todo, pero luego, como dice el apóstol Pablo, pero pasas una vida contristando, matando al Espíritu, a la presencia de Dios, y te vuelves en pecado y te das tu vida a Satanás, créeme que pierdes la salvación. ¿Sí me explico? Entonces, aún en tema de religión y de denominaciones hay debate en cuanto a este tema, pero lo que sí es cierto es que existe la salvación. Y es un tema tan importante y de demasiado valor que usted y yo deberíamos de abrazarlo a cada momento. Mire, yo le voy a comentar un secreto. Hace unos momentos me metí aquí a este cuarto porque estaba triste. Y empecé delante del Señor y estaba orando. Aparte de estar nuevamente, siempre a mi esposa y a mí nos gusta venir siempre bien preparados, nos gusta refrescar lo que traemos, lo que hacemos, ¿verdad? Y estaba yo volviendo a repasar aquí el tema y todo, pero había una tristeza y yo estaba orando delante del Señor y le decía: Señor, qué tan importante es este tema, la salvación, pero mira, Señor, yo veo que a la gente a veces no le interesa. Y entonces yo le decía al Señor: ponen mil pretextos, miles excusas, y aunque vienen y se llevan algo de bendición, pero no lo continúan. ¿Y sabe qué me contestó el Señor? El Señor me dijo: tú haz tu trabajo. Y ciertamente el Señor me habló y me dijo: yo espero fidelidad de mi iglesia, que la iglesia camine, que la iglesia no dé un paso, dos pasos, tres pasos y se detenga. No, es que la iglesia camine fielmente, fielmente, fielmente. Amén. Y con todo respeto, y hemos escuchado testimonios. Ayer mi esposa contaba un testimonio y otros que platicamos durante esta semana con algunos hermanos. Pero mire, si usted, yo lo invito, si usted trae un dolor de cabeza, un dolor de brazo, un dolor de piernas, un dolor de lo que sea, venga y sométase a la fidelidad y a la adoración del Señor, y yo le garantizo que el Señor aquí lo va a tocar, y el Señor aquí le va a quitar el dolor que traiga, porque el Señor eso espera de nosotros. Porque a veces el Señor nos da una prueba, nos deja pasar por una circunstancia. El Señor nunca se duerme. El Señor es soberano. Su voluntad siempre está ahí. Lo que pasa es que a veces no entendemos la permisiva de las cosas que Él permite que pasen en el mundo, en las vidas de los seres humanos. Pero si usted y yo caminamos fiel y decimos: vete de aquí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios tú adorarás, y yo también voy a ir a adorarlo a la congregación
congregación de los justos a la iglesia. Gracias, Señor. Y el Señor me decía, sí, es muy importante, porque la salvación es un concepto tan valioso. Amén. Déjame decirte qué tan grande es el peso del valor de la salvación, que Cristo Jesús fue entregado y Él se permitió, tenía el poder para comandar a las legiones de ángeles y decir, capturen, acaben con todo el imperio romano, acábenlo. Pero Él se sostuvo en esa divinidad de Él y dijo, yo voy a hacer la voluntad del Padre, y yo por amor voy a ser clavado en esa cruz para darle salvación a cada uno de nosotros. Amén. Gracias. A toda la humanidad. Gloria a Jesús. Cuando digo toda la humanidad, no caigo en esas falsas enseñanzas que todos salvos y siempre salvo. No, me refiero a que todos tienen la disposición de venir a arrepentirse y decir que Cristo es el Señor y es el dueño de su vida, entregarle su vida, y que el Señor entonces los bautice con el Espíritu Santo y ahora Él viva en sus corazones. A eso me refiero, porque sabes que la salvación está, no es como en los tiempos de los apóstoles. ¿Alguna vez has sido apedreado por predicar la palabra de Dios? ¿Alguna vez alguno de nosotros hemos sido encarcelados por predicar la palabra de Dios? Al apóstol Pedro lo apedrearon y lo dejaron lleno de piedras, así como en un sepulcro, y estuvo casi, muchos comentan que realmente sí murió, pero el Señor de repente le dio vida y poder, porque él estaba con fidelidad anunciando el evangelio del Señor, y se removieron todas esas piedras, y otra vez Pablo se levantó y siguió el ministerio. Pero tú y yo nunca hemos estado en esas situaciones. Aleluya. Así que solamente es un acto de fe, de fidelidad, porque Cristo pagó todo ese dolor, pagó todo ese sufrimiento. Y también los apóstoles en los primeros siglos, ellos padecieron todos sus dolores, toda esa persecución que tuvieron, para que tú y yo 2000 años después tuviéramos la gracia y tuviéramos caer en la fe. Amén. Gracias, Señor. Mira la definición de salvación: es un don gratuito, es un don gratuito del Salvador, de Cristo Jesús, que nos ha entregado para todos los seres humanos, como ahorita te lo comentaba. Es un don. Y ve conmigo al libro de Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Dice así en el libro de Efesios, en la carta de Efesios del apóstol Pablo, dice: porque por gracia todos nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es ni de ti ni de mí, no es de nadie, de ningún ser humano. Yo a veces digo, y la gente se entretiene, ¿verdad?, con los gobiernos y proclaman un salvador. En medio de un gobierno quieren que salga un libertador, un salvador. Y algunos, hasta yo escuché en los años pasados, que decían: es que si es tal o no es tal persona, la gracia se va a acabar. Mentiras de Satanás. La gracia depende de Cristo Jesús. Y mientras Cristo Jesús esté en el reino de los cielos, esperando el cumplimiento del Padre para que Él regrese por su iglesia, la gracia sigue. Y cuando Cristo Jesús descienda y sea arrebatada la iglesia y vaya con Él, entonces tenlo por seguro que ahí la gracia va a acabar. Pero por este momento, por gracia, por regalo de Él, somos salvos por medio de la fe. Dice: pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir el Señor? Que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado, que Dios te ha dado. Imagínate delante de ti que alguien venga y te dé un regalo así, el que tú te quieras imaginar, bien bonito, así, todo bien, ¿cómo se dice? Embalado, ¿verdad? Todo bien, así con un moño bien bonito y todo. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Amén. No por obras, para que nadie se gloríe, aunque nuestras obras hablan de nuestra fe, como dice el apóstol Pablo. Pero por ninguna obra que hagamos somos merecedores de ese regalo que ya el Señor nos hizo a ti y a mí. Dile al que está a tu lado: el Señor te ha regalado la salvación. Mira, salvación viene del griego sotería, que significa, fíjate, liberación.
preservación. Fíjate todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El Señor no quiere que el ser humano, que la gente ande ahí, ¿cómo se dice? Esclava, ¿verdad? Con varias cosas en su vida, sino el Señor quiere que cada uno de nosotros seamos libres. Hace un momento en la adoración, yo les invitaba y les decía, levanten sus manos, porque este es un momento, es un tiempo de libertad, es un tiempo de libertad donde tú y yo con el Señor, y tú y yo le adoramos. Y tú puedes llorar, y tú puedes cerrar o abrir tus ojos, tú puedes levantar las manos, tú puedes danzar enfrente de Él, porque es un tiempo de libertad en que tú y yo estamos delante del Señor. Y mira que salvación tiene este significado: liberación. El Señor nos quiere libres. Preservación. El Señor quiere preservar el alma del ser humano. Pero lamentablemente muchos, con la vida que ellos deciden llevar, porque tú y yo somos los únicos dueños de nuestras decisiones. Escúchame bien. Entonces, por causa de esas decisiones, muchas personas van por otro camino, pero el Señor quiere preservarnos. Quiere preservarnos libres, quiere preservarnos sanos, quiere preservarnos en buena salud, con bendición, que estemos libres de nuestra mente para adorarle. ¿A cuántos les ha pasado que cuando están con algún problema o en el trabajo o algo, y se te mete bastante eso y se te empieza a crecer ese pensamiento dentro de ti, que ya no tienes libertad para enfocarte en otras cosas? ¿A cuántos les pasa? Amén. A mí me pasa. Y a eso el Señor nos quiere llevar, a darnos esa liberación. ¿Liberación de qué? Mental, liberación en el cuerpo, liberación espiritual, liberación en todos los sentidos. Mira, significa también prosperidad, felicidad, rescate y bienestar general. Todo eso integra el significado de salvación. Gracias, Señor. No nada más se trata de cuando tú mueres y pasas a la otra vida, no. Desde ahorita tú y yo ya deberíamos de estar disfrutando en todos estos aspectos la salvación, porque todo esto, si tú y yo somos salvos, todo esto el Señor desea para ti. Si tú y yo somos salvos, todo esto debería verse y reflejarse en cada uno de nosotros. Amén. Por otro lado, en la palabra hebrea Yeshua, una Y, apóstrofe Shua, no es Yeshua como todos dicen, es Yeshua, significa salvación. Así que el Señor quiere en todo sentido, de una manera global, que seamos salvados totalmente en nuestra vida, desde nuestro interior, en nuestro espíritu y nuestra alma, que ya camine en la salvación. Y mira, yo quiero platicarte algo que a mí muy continuamente me hacen muchas preguntas, ¿verdad? Mucha gente. Y un día me preguntaron, y cierta gente, y con todo respeto lo voy a decir, ¿verdad? Pero me preguntan, oye, ¿es pecado tatuarse? Y le digo, ¿pero por qué? Dice, no, es que vi allá tal parte, o me junto con tal persona, etcétera, etcétera, y quiero tatuarme. ¿Es pecado tomar? ¿Por qué? Es que me junto con tal persona y me invita a tomar alcohol, y quiero estar seguro, ¿verdad? Si es pecado o no, porque quiero tomar. ¿Es pecado bailar? ¿Por qué? Porque me junto con tales relaciones y me quieren llevar a esos bares de allá, pero esos bares se ponen bien buenos, porque no, hombre, si vienes, vas a la happy hour y vas, y pues ahí se arma el bailongo, ¿verdad? Como decimos coloquialmente en español, ¿cierto? ¿Y sabes qué le respondo yo a todos estos cuestionamientos cuando la persona tiene esas preguntas? Si en verdad, fíjate bien, y meditemos todos, si en verdad entregaste o entregamos tu vida a Jesucristo, nos arrepentimos genuinamente. Arrepentirse es, yo no quiero nada con el mundo. Dice la palabra de Dios que el mundo es enemistad con Dios, pero yo quiero todo del Señor. Yo quiero gozarme en su palabra, yo quiero gozarme en adorarle en mi vida, adoración en espíritu y en verdad, adoración musical, pero yo quiero gozarme en la presencia de Dios. Si tú te arrepentiste, recibiste al Espíritu Santo en ti, entonces abundan las 9 cualidades del fruto del Espíritu Santo. Y si todo esto está dentro de nosotros, en verdad importaría
no importaría, no fueran importantes todas estas preguntas que acabo de mencionar. ¿Sí me explico? Porque yo me veo, digo, yo busco las cosas de Dios. ¿Soy perfecto? No. ¿Soy pecador? Sí, peco. Tengo problemas, tengo situaciones igual que todos los seres humanos. Si tú y yo somos carne y hueso, todos batallamos igual. Pero ¿sabes qué? Que yo me mantengo en mantenerme firme en la carrera para el Señor, en mantenerme santo, en luchar, en ser fiel, como mencionaba ahorita. Y créeme que el ir a un mall y que me pongan un tatuaje, eso no me importa. ¿Sabes en qué estoy pensando yo? Yo estoy pensando en el aniversario de la iglesia. Estoy pensando en qué, entre semana, en qué temas voy a seguir escribiendo para seguir predicando. Estoy pensando qué más podemos hacer. Podemos abrir los viernes de fuego en el Espíritu y de oración. Estoy pensando en cosas del Señor. Pero ¿tú crees que yo me voy a preocupar por un tatuaje? Me voy a preocupar por tomar, me voy a preocupar que si voy a bailar o no. Sabes que yo he sido salvo en mi vida, y esas cosas, si tú eres salvo, son las que menos interesan, porque si tú y yo somos salvos, lo que nos debe interesar es la presencia de Dios dentro de nosotros. Amén. Y compartir y irradiar esa presencia con los demás. Yo platicaba con X persona el viernes. Y sabes que cada vez que platicamos con alguien te das cuenta de las ideas y lo que esa persona piensa y trae dentro de ella. Pero tú y yo no somos para eso. Tú y yo somos salvos. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Tú y yo tenemos que pensar diferente, caminar diferente, vivir diferente. Y eso lo produce el Espíritu Santo. Porque te voy a ser sincero, sí, somos carne y algunas cosas se nos antojarán hacer, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, entonces ahí viene y nos da la fuerza y nos da fortaleza. Y como dijo el apóstol Pablo, si tú y yo lo estamos alimentando, ¿con qué? Con la presencia de Dios, con la oración, con la palabra de Dios. Entonces tú te estás alimentando y llenando, que esas cosas se hacen muy pequeñas, que tus deseos ya no están ahí, tus deseos están en estar en la presencia del Señor. Amén. Lo mismo pasa con la salvación. Si estamos en Cristo Jesús y vives para Él, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué se andan peleando todos los teólogos y todas esas personas que sí se pierden, que no se pierden? Mira, tú vives en Cristo Jesús, tú estás en Cristo Jesús, tú ejecutas tu vida correctamente y estás caminando a la meta, como dice el apóstol Pablo. Olvídate de entrar en esas discusiones, disfruta la salvación que Cristo ya nos ha regalado a ti y a mí. Gloria a Jesús. Desde que Adán y Eva, los primeros seres vivientes de la raza humana que creó Dios, fíjate bien, se dispusieron a desobedecer al Señor, y todos conocemos la historia, ¿verdad?, de Génesis, el huerto del Edén, lo que pasó, etcétera. Ellos actuaron en contra de las leyes establecidas por el Eterno, y sucedieron tres cosas importantes. La número uno es que perdieron la salvación, fueron desechados de esa tierra, de ese lugar que Dios le había puesto, que era el paraíso. Ellos fueron desterrados. La segunda es que le entregaron automáticamente el dominio legal a Satanás, que hasta hoy en día, después de 6,000 años, según la Biblia, de las generaciones humanas, 6,000 años que tenemos de historia bíblica y de historia como creación, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, el Satanás sigue siendo el príncipe de este mundo, como los apóstoles lo describen en las cartas del Nuevo Testamento. Pero todo empezó con Adán y Eva, que al desobedecer le entregaron esa legalidad. Por eso cuando se presenta con Jesús Satanás, él se siente que es el príncipe, ¿verdad? Y lo es bajo la soberanía del Señor. Y por eso le empieza a decir a Jesús: mira, yo te puedo dar todos estos reinos, te puedo dar todo esto. Pero Jesús, al final de cuentas, es y siempre va a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso con la palabra le combate y le recuerda a Él: tú ahorita tendrás este cargo, pero acuérdate que tú adoras y sirves a mi Padre Celestial, y yo también. Y el Señor, a mí, el Padre, hablando de Jesús, lo ha exaltado sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios. La tercera cosa que pasó es que se hicieron acreedores a Adán y Eva de un juicio de parte de Dios. Inmediatamente Dios los saca del paraíso,
ponía un querubín con una espada de fuego resguardando la entrada. ¿Te imaginas ese acontecimiento sobrenatural? Y entonces ellos allá a trabajar la tierra con espinos, con dolor, con sudor y todas las cosas que hasta hoy en día a ti y a mí nos siguen costando, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, fíjate, Juan 10:10 dice: ¿a qué vino Satanás? Dice Jesús: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida, salvación. Yo he venido para darles vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Mira qué hermosa promesa de parte de Dios, que cuando caigamos en la tristeza, cuando caigamos en el problema, cuando caigamos en la preocupación, recordar la palabra de Dios. ¿Cómo combatimos las pruebas? ¿Cómo combatimos los problemas si no es con la palabra de Dios? No hay otra manera. Es combatir con la palabra de Dios. Y Jesús nos dice: yo he venido para que tengas vida. Vida, dile al que está a tu lado: vida. Y para que la tengamos en abundancia. Pero desde entonces este ladrón, este enemigo, fíjate bien, con lo que dijo Jesús que él venía, Satanás, el diablo. Estas son palabras que Pablo le puso a este enemigo sobrenatural. Y las dos tienen significado de adversario y de acusador. Eso significa Satanás, eso significa diablo en nuestro idioma español. Significa el acusador y el adversario, el que siempre va a estar ahí metiendo, ¿verdad?, su mano, queriendo que todo se deshaga, metiendo problemas, metiendo desánimo, trayendo enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta el día de hoy Satanás sigue hurtando identidades de las personas, géneros de las personas, mentalidades. Les hurta la mentalidad a muchas personas. También hurta corazones, cosas, vidas, etcétera. Sigue matando mentalmente a muchas personas, físicamente también. Muchas llegan a tal grado que ya están tan lastimadas mental, emocional y espiritual, que entonces dicen y llegan: ¿sabes qué? ¿Yo para qué quiero vivir? Yo trabajé hace muchos años en un laboratorio, así, en español así le decimos, una casa farmacéutica, ¿verdad? Esta última empresa que trabajé era AstraZeneca, una farmacéutica muy grande en el mundo, y fabricaba medicamentos en una línea que yo me encargaba de comercializar, que era del ramo mental. Entonces tenían medicamentos para los tipos de depresiones que existen, para el trastorno bipolar, para la esquizofrenia, para la ansiedad, los tipos de ansiedad que existen, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso y con la mentalidad. Y algo que me dejó a mí muy asombrado, y porque nos daban capacitaciones, y yo veía cómo estas personas, unos síntomas que les llaman positivos de algunas personas esquizofrénicas, ¿sabes qué decían? Decían: es que ahí está el diablo, ahí está el diablo, y tú y yo no lo podemos ver. Pero por alguna razón esas personas, con ese desbalance químico que tienen dentro de su cuerpo, ellos pueden entrar a ese mundo sobrenatural. Y a mí me llamaba la atención que todos ellos, el común de todos ellos es que veían al diablo, y que ahí estaba el diablo, y que el diablo los perseguía, y que el diablo los hablaba, y entonces ellos recurrían. Todo eso los orillaba a un momento de quitarse la vida de diferentes formas. Por eso digo que él mata mentalmente, físicamente, espiritualmente a millones de personas, destruyendo todo. Déjame decirte, porque hasta animales, humanos, ciudades, naciones, etc. Dice el profeta Isaías, lo llama el engañador de las naciones. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos, y esto es lo importante, hermanos, sabemos que tú y yo somos de Dios. Ahí anda el maligno, y ahí va a andar. Pero tú y yo, dentro de la salvación que ya tiene Dios preparada para nosotros,
dice el apóstol Juan, sabemos, hermanos, diga junto conmigo, sabemos que somos ¿de quién? Somos de Dios. Tú y yo somos del cielo. Y me gusta esta segunda parte que el apóstol Juan declara, y el mundo entero está bajo el maligno. Sí, pero tú y yo estamos bajo las alas del Altísimo. Moramos en la sombra del Omnipotente, porque tú y yo somos de Dios, aunque andamos y andaremos en el mundo. En pocas palabras, ¿qué quiero decirte con todo esto? Salvación, hermano, y que lo quiera apuntar, apúntelo. Salvación es librar tu alma de la condenación eterna. Ese es, según todo lo que hemos visto hasta ahorita, según lo que nos enseña la palabra de Dios. Salvación es que lleguemos a ese estado de que nuestra alma, que el Señor nos ha otorgado a cada uno de nosotros, y que dice la palabra de Dios, cuando tú y yo exhalamos y morimos, dice la palabra de Dios que entregamos que el espíritu regresa a Dios que lo dio, y el alma regresan a Dios. Salvación es librar tu alma de la condenación eterna, librar tu alma del Hades, del infierno, de ese lugar que los apóstoles hablaron, que Cristo enseñó, que la palabra de Dios enseña que es un lugar real. Es vivir dentro del paraíso, es vivir dentro del reino de los cielos. En palabras del apóstol Pablo, fíjate, ser heredero y coheredero con Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser coherederos? ¿Sabes qué significa? Eso es grandioso, ese regalo del Señor, porque heredero, Él es eterno, Él es el dueño de la gloria, Él es el Rey de Reyes, Señor de señores. Pero el Señor dice, ustedes van a ser coherederos conmigo. Cosas que Él ya está heredando, que Él ya tiene. El Señor nos ha invitado a que participemos juntamente con Él, reinando con Él. Fíjese. Y el apóstol Pablo declara esto en Filipenses capítulo 19, usted lo puede ver en su casa, porque él expresa todo esto, porque él estaba en ese tiempo, cuando escribe esta carta a los filipenses, él estaba en la cárcel, y él utiliza este término de salvación, porque él tenía el deseo de que Dios lo liberara de la cárcel, lo cual así no pasó en el designio de Dios. Fue encarcelado, murió en la cárcel, pero lo cierto es que Pablo nos enseña ese significado de salvación. ¿Qué significa? Yo ya no quiero habitar prisionero, ya no quiero vivir una vida de prisiones, de obstáculos, de celdas. Yo quiero estar libre para el Señor y vivir con el Rey de Gloria. ¿Cuántos quieren vivir para Él? Amén. Llegamos a la buena noticia. ¿Cuál es? En otras palabras, evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Las buenas nuevas. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versos 9 al 10. Dice el apóstol Pablo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Fíjese, esta carta tan importante, porque es a la iglesia de Tesalónica que el apóstol Pablo les enseña el misterio del rapto de la iglesia. ¿Cuántos están listos para encontrarse con Jesús en el aire? ¿Cuántos han sido salvados? Si tú y yo somos salvados, estamos sellados con la presencia del Espíritu, olvídate del sello del mundo, olvídate del gobierno del mundo. Cristo aparecerá en el aire y tú y yo nos iremos. Y Pablo a la iglesia de Tesalónica es a la que le entrega ese mensaje de ese misterio del rapto del Señor. Y les dice, miren, les voy a decir un misterio. No sé exactamente cómo va a pasar todo, pero Dios me entregó esta revelación y se las entrego. Y en este mismo pasaje el Señor dice, no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para la ira. Para dejarnos bien en claro que tú y yo somos salvos. Y si tú y yo permanecemos en el Señor nos va a quitar de toda la ira de Dios. Descrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, 3, 4 en adelante. 21 juicios que el Señor va a traer sobre este mundo. Pero el apóstol Pablo dice, a ti y a mí no nos ha puesto para esa ira, sino para qué? Alcanzar, ahí lo tienen en la pantalla, para alcanzar ¿qué? Salvación. La salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, ¿qué significa? Ya sea que usted y yo estemos vivos todavía,
para presenciar ese acontecimiento de Cristo en el aire, rapturo o rapto o arpazo, o que durmamos. ¿Qué quiere decir? Que tal vez va a haber personas que en el camino van a entregarle el espíritu y el alma al Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Porque yo le voy a decir una cosa, a veces la gente se avergüenza, o sea, yo no sé por qué sacan tantas herejías y tantas cosas, y la palabra todo lo enseña. Y dice la palabra de Dios nos enseña que ella misma no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que el conocimiento no está exclusivo para alguien. Significa que si tú y yo la escudriñamos, en partes de la Escritura están las respuestas para todas las cosas que el Señor nos ha entregado a ti y a mí, dentro del conocimiento que el Señor se ha dispuesto en revelarnos, porque tú y yo nunca vamos a ser omniscientes como Él es Él. Pero el conocimiento que Él ya declaró en esos 66 libros que tú y yo tuviéramos, ya las tenemos, y tenemos que estar prestos en la palabra de Dios. Y muchas personas se avergüenzan de la muerte, pero lo cierto es que la palabra de Dios dice que la muerte es ganancia. Si tú mueres, te despiertas con Cristo, dice el apóstol Pablo. La muerte de los santos es honrosa a los ojos del Señor, y muchas más partes de la Escritura que hablan de esto. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, ya sea que estés despierto y veas a Cristo en el aire. Yo personalmente tengo esa oración con el Señor. Yo quiero ver eso, yo quiero experimentar eso. Mírenme que yo siempre me ha encantado subirme, soy muy, bueno, antes era más, ahorita ya me cuido un poco más por muchas cosas que pasé del cáncer y todo eso, pero siempre he sido muy adrenalínico. ¿Qué significa? Que me encanta los juegos, me encanta la adrenalina, me encanta todo eso, y Six Flags y SeaWorld y todos esos parques, hombre, siempre me han quedado cortos, y yo me imagino este acontecimiento del Señor. Hombre, ¿qué va a hacer subirte a la montaña rusa? Y eso no va a ser nada comparado. Este es otro acontecimiento sobrenatural, mucho, muy diferente, de poder para cada uno de nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor que se lo da. Y eso es personal mío, es una oración mía con Él. La he compartido algunas veces públicamente, pero yo le digo, Señor, yo quisiera, si tú quieres permitirme, yo quiero ver a Cristo entrando aquí al planeta, entrando en las nubes, y el Señor diciéndonos y levantándonos a toda la iglesia, y todos yéndonos con Él. Porque quiero decirte que ahí culmina nuestra fe. Para eso estamos aquí congregados, para eso predicamos. ¿Para qué más? Si fuera para otra cosa, vámonos a otros lugares mejor. Pero por eso lo hacemos, porque Él va a regresar, y esas cosas son verdad, y la salvación es verdad, y el Señor quiere la salvación para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Y la única manera, como dice este pasaje, de obtener la salvación es a través de Jesucristo. No hay un, ¿cómo le llaman a este señor de Roma? Se me fue la palabra. Sí, pero bueno, esos son nombres blasfémicos, pero hay un título que no me acuerdo ahorita, el vicario, perdón. No hay ningún vicario, o sea, alguien que esté a la par de Cristo Jesús, en el cual puede haber salvación. No hay ningún otro líder religioso, ni Nazón, ¿verdad? Que platicábamos con una persona, ¿verdad?, que vino y llorando por un líder, por una persona que hasta con cosas vergonzosas, ¿verdad?, ha cometido delitos y cosas. No hay nadie que se equipare, el único es Cristo Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Él la creó, Él viene, Él la retira. Amén. Gracias, Señor. Desde la perspectiva, fíjate bien, quiero ir terminando con esta hermenéutica y teológica de la Biblia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno pone en todo el contexto de un pasaje qué significa lo que el Señor nos quiere dar a entender, perspectiva hermenéutica, la salvación tiene 3 tiempos o 3 verbos. Fíjate bien, el primero es
que tú y yo ya hemos sido salvados. Y ahí tú deberías de estar así gozoso, porque tú y yo ya hemos sido salvados. Yo por lo que respecta a mí, yo no tengo duda, discúlpeme, tengo que estar tomando un poquito de agua porque se me saca la garganta. En lo que respecta a mí, yo no tengo duda. Vengan y me quieren decir lo que me quieren decir. Oiga, estuve muriendo de cáncer, noches y noches, y aguantando tantas cosas, y nunca mi fe, nunca. Aunque yo le decía, Señor, si te place sanarme, Señor, pero si no te place sanarme, entonces me voy contigo, porque estoy sufriendo. Ve. Entonces a mí nadie me va a mover de la fe en Cristo Jesús, porque yo ya he sido salvado. Dile al que está a tu lado, tú ya has sido salvado. Y no vamos a mentir ni a predicar mentiras. Puede venir una enfermedad, puede venir un accidente, puede venir un terremoto, puede venir una inundación como la que tuvimos hace poco, pueden venir catástrofes naturales, pero ¿sabes qué es lo que importa? Que tú y yo estemos en Cristo Jesús y ya hemos sido salvados. Si pasa algo de esto y se lleva y la persona muere, gloria a Dios, estaba en Cristo Jesús, despertó delante de la presencia del Señor Todopoderoso. Lo que Dios hizo, fíjate, hemos sido salvados. Esto habla del pasado, lo que Dios hizo en el pasado. ¿Y qué hizo Dios? El Señor nos salvó ¿de qué? Del poder del pecado. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Tú y yo ya no somos esclavos del pecado. Podemos pecar, podemos hacer cosas que de repente no quisiéramos hacer, pero luego dice la Escritura, abogado tenemos a Cristo Jesús delante del Señor, y luego recurres y te arrepientes, ya está nuestro abogado. Y tú y yo no vivimos, no nos deleitamos en el pecado, aunque a veces pecamos. Y me estoy entendiendo las diferencias, porque el que se goza en el pecado, él pone a Dios a un lado y él dice, yo vivo mi vida en esto, y yo me gozo en esto, y yo hago esto, y Dios no existe. Pero para ti y para mí, el Señor que ya nos ha salvado, ya nos ha redimido, el Señor ya nos ha salvado del poder del pecado. Tú y yo ya no tenemos que tener miedo de eso. El Señor nos ha salvado del castigo y de la condenación del pecado, porque desgraciadamente dentro del Evangelio, dentro de presentar este mensaje de salvación, quiero decirte que hay un castigo y hay una condenación para los que viven en pecado. Pero el Evangelio, la buena noticia es que vino Cristo Jesús, Él está ahí delante de nosotros, simplemente por fe, por arrepentimiento vamos a Él, y el Señor te dice, hijo, ahora eres hijo mío, ahora yo te redimo, yo te compro con mi sangre que yo derramé en la cruz del Calvario, y ahora yo te salvo de la condenación del pecado. Romanos 8 capítulo 1 dice, ahora pues, le dice el apóstol Pablo a la congregación que estaba en Roma. Imagínate, en Roma, lleno de, como hasta hoy en día, ¿verdad? De toda esta religión, ¿verdad? Católica y demás, que se tenía y que se ha tenido por siglos. Y el apóstol Pablo les habla a la congregación en Roma y les dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahí andan enseñándoles que compren las ¿cómo se llaman? Las indulgencias y todas esas cosas. Y el apóstol Pablo ve todo eso y le habla a la congregación y le dice, tú no tienes que andar comprándole a la religión romana y a todos ellos indulgencias para que tú seas salvo, que si tú pagas tanto dinero tú vas a tener una salvación, que si tu abuelito, que vas a hacer misa por aquel y por el... No, déjate de eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, nada más. Los que no andan, fíjate bien, conforme a la carne, como ahorita te mencionaba, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Gracias, Señor. 9 cualidades de la presencia del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, templanza, mansedumbre. 9 dones también que el Señor te da en alguno de ellos. Propósito, llamado, ministerio, etcétera, tantas cosas por medio del Espíritu, si tú y yo caminamos conforme al Espíritu de Dios. Segunda Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó, Cristo Jesús, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Mira qué cosas el Señor te ha salvado. Dile al que está a tu lado, ya te salvó el Señor. Y no nada más te salvó, ahora te está llamando santo, como si fueras un santo.
¿Quién de aquí es santo? Gloria a Dios, hay que alabarle al Señor, porque el Señor nos ha dado un llamamiento santo sin ser santos nosotros. El santo es Él nada más. Pero el Señor nos ha dado un llamamiento de santificación, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la gracia que nos fue dada, fíjate bien, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Por eso comencé este tema diciendo que siempre el propósito de Dios desde el principio de la creación ha sido la salvación. Salvación. Amén. El Señor es bueno. El Señor es bueno, el Señor es amor. Pero el Señor tiene preceptos, tiene mandamientos, tiene reglas, porque Él es justo. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Bendito sea el sacrificio del Señor, que lo hizo, se fue, dio la promesa. Gracias, Señor. 50 días después, Pentecostés, viene el Espíritu Santo y sella a la iglesia de ese tiempo. Y de ahí en adelante, 2000 años, sigue sellando, sigue enviando el Señor a su presencia, el Espíritu, para cada una de las vidas que estén en Cristo. Eso es el pasado, hemos sido salvos. Número 2, estamos siendo salvados, hermano, porque tenemos un pasado, ¿verdad? Pero también vivimos, ¿qué? Un presente, y viviremos un futuro, ¿cierto? Pero en el presente estamos siendo salvados. ¿Qué significa? Lo que Dios está haciendo hoy en día. ¿A cuántos el Señor le sigue dando testimonio? Por ahí yo no sé si con la hermana Esperanza, que pendientes son los testimonios de su hijo y de cosas. Este viernes que viene tenemos viernes de fuego en el Espíritu. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos van a venir a adorarle? Esa reunión no se la pierda, porque es una reunión diferente, súper especial, llena del mover y del fluir del Espíritu Santo. Y hace 3 semanas atrás pusimos, como es de oración, pusimos todas las peticiones y el Señor dio las respuestas. Gloria a Dios. Y tenemos testimonios pendientes. No sé si a lo mejor el viernes hay que hacer un tiempo para también manifestar eso, porque eso se trata. Porque el Señor nos bendice, porque el Señor nos salva. Lo que está haciendo ahora el Señor para seguirnos salvando. Dios nos sigue salvando de la presencia y del poder del pecado, como te decía. No somos perfectos, no somos santos en nuestra carne. Puedes flaquear, puedes caer, pero misericordioso es Dios, que nos sigue salvando a ti y a mí en tiempo presente, ahorita todavía. Entonces, fíjate bien, estoy siendo salvado cada día. He sido salvado, como decíamos ahorita, de la condenación, pero estoy siendo salvado de daño ahorita mismo. He sido salvado de la paga del pecado, pero estoy siendo salvado del poder de Dios para evitar el pecado. ¿Sí me explico? He sido salvado mediante la obra acabada de Cristo en la cruz, por la cual estoy tiempo presente siendo salvado mediante su vida y ministerio en mi favor a la diestra de Dios. Estamos siendo salvados todavía, hermanos. El tiempo presente, fíjate bien, de la salvación es muy igual cuando uno se pone a estudiar los conceptos y escríbelo, llévatelo de tarea. Te invito a que escudriñes y estudies. Llévate el concepto de salvación y llévate el concepto de santificación, y escudriña, investiga, estudia esos dos conceptos. Y yo veo, ya haciendo el estudio hermenéutico de todo esto, que es muy igual a la santificación, lo que significa salvación, porque es el proceso de ser separados, fíjate bien, del pecado y de la contaminación del mundo y acercarnos más a Dios. Y la santificación, de eso se trata. Cuando tú y yo buscamos santificarnos, aunque no seamos perfectos, pero luchamos en santificarnos, nosotros nos estamos apartando, ¿verdad?, de todas estas cosas. Pero el día que Cristo Señor, ya sea que muramos o que venga en el aire, tú y yo salimos de este planeta, y olvídate de batallar con todo, porque ya has sido salvado completamente de todas estas cosas.
Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y me gozaba en la adoración que teníamos hace rato, cuando todos juntos levantábamos el nombre: Cristo Jesús, te exaltamos, coronado estás, Cristo Jesús. Que no hay otro nombre, hermanos. Y la última manera en tiempo futuro de la salvación es que seremos salvados finalmente, hermano. Ya, de todas por todas, ahora sí como decimos. ¿Quién quiere estar en la presencia del Señor? Ayer decía mi esposa en el tema del ministerio Reina Forever, hagámoslo grande. Ayer estuvo hermosa la reunión, todas las mujeres adorando, fue un tiempo glorioso. Esos tiempos yo los percibo de esta manera, es como si Dios deteniera el tiempo y estuviéramos en esa parte de la eternidad donde estamos nomás adorándole, y estamos en su presencia. Y ayer fue glorioso, fue hermoso. Y cuando hablamos de la parte futura, que seremos salvados, fíjate bien lo que significa, lo que Dios hará en el futuro. Lo ha hecho, todo lo que hablamos en el pasado está haciendo lo que, mientras tú y yo estemos caminando en el presente, pero el futuro que tú y yo no conocemos, que está en las manos de Dios. Hace mucho tiempo se acercó a mí una divina, hace muchos años, queriéndome leer la mano, y yo le dije: mira, ¿sabes qué? Mi futuro y mi suerte, como dijo David, ha sido echada en el Señor. Él la conoce. Yo no creo en todas esas cosas, porque el único que conoce el futuro para ti y para mí es el Señor. Y la salvación que va a venir adelante, nada más Él la tiene para ti y para mí, para tu familia. ¿Quién quiere que su casa sea salva? Porque la cosa no nada más es así como así. Hay un caminar. Lo cierto es que la salvación está ahí adelante. De la presencia, el Señor nos salvará futuramente de la presencia del pecado. ¿Sabes cómo? En la glorificación, cuando Cristo Jesús venga en el arpazo o en el arrebatamiento de su iglesia. Porque según el apóstol Pablo, déjame decirte cómo está la cosa. ¿Cuántos traen dolores ahorita en el cuerpo? ¿Cuántos ya no pueden con algunas cosas en su cuerpo? ¿Cuántos luchan con problemas mentales, enfermedades mentales? ¿Cuántos luchan con enfermedades físicas en su cuerpo? ¿Cuántos ya estamos cansados de la degeneración de este planeta, de estos gobiernos, de este mundo y de todo? ¿Cuántos? Pues déjame decirte que el apóstol Pablo dice y enseña: y entonces cuando vayamos allá en las nubes, nuestros cuerpos serán vueltos incorruptibles. Dale un aplauso al Señor. Porque ahí ya todo lo que ahorita estamos batallando, que está lleno de corrupción, ahí el Señor ya lo santifica totalmente y lo hace incorruptible. Porque delante de la presencia del Señor hay santidad. Amén. Santidad. Amén. Gracias, Señor. Finalmente existe el aspecto futuro cuando nos encontremos cara a cara con el Señor. Entonces, sí, Dios con su obra ya nos ha salvado de muchas cosas, del pecado, de muchas cosas, y nos sigue salvando en el presente, pero ahí se culmina la salvación, hermanos. Estamos cara a cara con nuestro Maestro, con el Señor. Nuestros cuerpos serán redimidos, glorificados como el del Señor. Entonces sí, el Señor habrá dicho: ya obtuviste la meta de la salvación. Ahora ya no vas a batallar con pecado, ya no vas a batallar con dolores, ya no hay enfermedades, ya no hay tristeza, ya no hay llanto, ya no batallas con nada, porque estás en mi presencia ahora. Señor, gracias, Señor. Santo eres, Señor. Quiero terminar con 3 pasajes, te los digo proféticamente, y ahí donde estás, atesóralos con toda tu alma. Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Dile al que está a tu lado: despiértate, despiértate. Mira, parte de la tristeza que yo tenía hace rato y que he tenido por varios días, es que varias gente está dormida. Y viene y dice que estoy desanimado y abandona las cosas de Dios. Y es que yo nunca lo voy a hacer, por más tonto, por más siervo inútil que sea, por más
tantas cosas que me pudiera decir, pero nunca voy a abandonar al Señor. Seré terco, seré todo lo que tú quieras, pero me duele que las personas estén en todo y se olviden del Señor. Porque dice la palabra, conociendo el tiempo, no hay hora de dormirnos, hermanos, ya no podemos dormirnos. Mira todo esto que pasó de la inundación hace rato. Estaban dormidos, estaban haciendo lo que sea, vino el agua y se los llevó a todos. No podemos estar dormidos porque vendrán cosas en el mundo, tribulación, persecución, catástrofes naturales, etcétera, y la gente se las va a llevar esos acontecimientos. Y entonces la gran pregunta del tema de hoy: ¿fueron salvas o no fueron salvas? ¿Están en la presencia del Eterno o están en el Hades? Porque ahora está más cerca. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo a Roma: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nosotros, yo estoy predicando y recordando este pasaje 2000 años después de que Pablo lo escribiera, y 2000 años después seguimos igual. Si él decía 2000 años atrás que estaba más cerca, imagínate tú y yo, con todas las profecías y señales que estamos viendo de cumplimiento a nuestro alrededor. Tú y yo estamos cerquitititas, como decimos en nuestro español, de la venida del Todopoderoso. Primera de Tesalonicenses 5, 8 y 9. Pero nosotros que somos del día, muchos andan ahí enseñando: no, es que Cristo va a venir como ladrón en la noche, como ladrón en la noche te va a pescar. No, son mentiras de Satanás, porque Pablo se cansa de enseñar en esos pasajes y les dice: a los que están en tinieblas, a los que están en el mundo, como ladrón en la noche les va a quedar, pero tú y yo somos hijos de la luz. Y aquí el Señor nos ha dado revelación, nos ha dado su palabra, nos ha dado profecía, nos ha dado señales, porque somos hijos del día, somos del día. Seamos sobrios, dice el apóstol Pablo, atentos, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. La coraza era una protección que se ponían los guerreros. La fe y el amor es la protección que tú y yo debemos de tener. Aquí no entra nada a este corazón, porque aquí está el amor y la salvación del Señor. Mi fe ha sido puesta en Cristo Jesús, y entonces está esta coraza aquí, pero no permitiendo los dardos del enemigo, ni las situaciones, ni nada, porque nosotros somos salvos de Él, y con esperanza de salvación como yelmo. El yelmo era la protección aquí en la cabeza, en lo más alto. Hermano, tú y yo tenemos que llevar aquí en alto: tú y yo somos salvos en Cristo Jesús. Porque no nos ha puesto Dios, dice nuevamente el apóstol Pablo, para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de Cristo Jesús. Amén.